Pablo, estando ahí en la cárcel, nos dice la palabra de Dios en Filipenses: regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor. Amados, vamos a estar meditando en el Salmo 126 durante este tiempo, pero antes quiero compartirles un acontecimiento que Dios va a llevar a cabo, ¿sí? Y ese acontecimiento que Dios, y cuando hablo de acontecimiento, no quiero entrar en detalles, es algo que no es como tal un evento es algo organizado por el hombre. Acontecimiento es aquel que se da por precepto divino, o que se sale de Dios, del hombre en este caso. Y tiene que ver con la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a la iglesia local en particular, sino en la iglesia que el Señor está conformando. La iglesia de diferentes lugares, lenguas, países, etc. ¿Y en qué consiste ese acontecimiento? En que Dios va, como dice Pablo, o el mismo Dios, ¿no? Que Dios busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Y Dios va a poner su mano sobre su iglesia. Y van a salir hombres y mujeres que a nivel eclesial son considerados eminentes, pero no lo son. Hombres y mujeres que llevaron un servicio en lo que es la obra de Dios, pero para la obra de ellos. Dios va a limpiar su iglesia. Y Dios a eso le llama zarandear, pasar el colador. Dios lo ha hecho a través de la historia. Cuando se han presentado persecuciones, desde Esteban, ¿no? Nos dice Hechos capítulo 7, en la cual empezó la persecución a la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva. Y empezaron a evidenciarse quiénes son los que realmente son del cuerpo de Cristo. Y esto, como les digo, no es a nivel Fusagasugá, sino a nivel mundial. Hombres que han trabajado 47, 50, un día, 2 días, un mes, 47 años, 50 y tantos años, pero para la obra de ellos, pero no para la obra de Dios. Hombres que de pronto usted conoce personalmente, personas que usted le llamaba hermanos, pero que no lo son. Lo hizo con Israel y lo hizo varias veces, ¿no? Cuando salieron de Egipto, ¿no le creyeron a Moisés o no le creyeron a Dios? A Dios. Y solamente 2 de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Es que Dios no le sorprende la cantidad, sino el corazón contrito y humillado. 2 solamente. Y de los que tenían de 20 hacia abajo, que habían dicho que esto sería solamente para perdición. Y vivimos en una sociedad y una iglesia que declara perdición para su generación. Y Dios dice no. Ellos son para el reino de los cielos. Y mis amados, muchos de los que ustedes ven, los que ven enlace, ¿no? Porque en enlace hay que mirarlo con ojo de lupa. Porque muchos ahí predican apostasía. Y muchos de los videos que muchas veces compartimos tienen también enseñanzas humanísticas y no bíblicas. Muchos de ellos, Dios no avergüenza, pero Dios confronta y sacará pecados no confesados, ocultos.
porque la obra no es suya ni es mía, es de Él. Y el mensaje que el Señor trae va paralela quiere decir que va de un extremo a otro extremo para dar claridad sobre eso, pero que no tiene un punto de encuentro, porque el mismo Dios confirmará sobre lo que Él hace en su iglesia. Vuelvo y les digo, no me refiero a la iglesia Fusagasugá, sino parte de la iglesia a nivel mundial. Y ya Dios ha empezado. Y el tema, mis amados hermanos, sobre ello es la restauración para la humanidad es hoy. La restauración para usted y para mí es hoy. Cuando hablamos de restaurar, quiere decir algo que fue establecido, pero ha tenido fisuras, grietas, ha tenido circunstancias en las cuales se ha debilitado esa estructura o esa vida espiritual, esa vida como creyente. Para los que somos salvos, la Biblia le llama renovación, restauración, levantarse, fortalecerse en el Señor, santificarse, santificación, en fin. Y encontramos, mis amados hermanos, que para desarrollar este tema de la restauración para la humanidad de hoy, y cuando hablo de la humanidad, me refiero a la iglesia que está en el mundo, en esta humanidad, pero no pertenece. Pero también a la humanidad, familia, que todavía no ha creído en el Señor. Cuando terminemos esta meditación, vamos a tener un tiempo de oración, de clamor. Si usted quiere arrodillarse, hágalo como usted quiera. Y Dios le recuerde a ese familiar que estuvo buscando de Él, de ese Dios, en la cual nos enseña la palabra, que si usted conoce a un pastor, a un evangelista, a una maestra de la palabra, a un misionero, en fin, al presidente electo o al presidente entrante o el que sea, y usted deja su relación con esa persona, no ha perdido nada. Pero si deja la relación con Cristo, lo has perdido todo. Por eso este mensaje es para mi familia también de sangre, de la cual ellos tienen este llamado de restaurar en el amor de Dios su relación con ese Salvador. Y es hoy. La palabra hoy quiere decir muchas cosas que lo vamos a estar aclarando. Y lo vamos a aclarar a través de 4 verdades bíblicas. No voy a hacer una exégesis extensa, sino bien directa sobre esto, amados, porque no se trata de adoctrinar en este momento, sino fundamentar. Y encontrábamos, y le invito, por favor, acompáñenme al Salmo 126, un pasaje bastante leído y de la cual hay muchos cantos e himnos. La última parte, en la cual nos dice la palabra de Dios en este canto dado por los peregrinos que iban de su lugar de donde vivían a Jerusalén para adorar, para comercializar, en fin, pero iban con el deseo de adorar, de buscar de ese Dios vivo. Y leíamos en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver, ¿qué? La cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. En la primera parte habla del cronos y del kairos, del tiempo. Cuando usted, no. Cuando el líder espiritual, no. Cuando Jehová. Cuando Jehová disponga a restaurar la vida suya y la vida mía. Vuelvo y le aclaro, amado hermano, amado amigo.
En el cristiano, restaurar quiere decir que me he conformado a esa vida cristiana ahí y no he crecido, no he madurado. No he madurado en parecerme más a Jesús. En lugar, me he querido parecer más a mi pastor o parecerme más a mi padre aquí terrenal. Y no es malo. La Biblia dice que debemos seguir los ejemplos de la fe de esas personas. Pero hay un modelo perfecto y completo que nos llena a usted y a mí, el cual es Cristo. Y por eso nos dice esta primera parte, cuando Jehová, no en el tiempo suyo. Y por eso vamos a tener esa oración pidiéndole, Señor, que esa restauración sea hoy. Y ese hoy quiere decir que puede ser en este momento, en el tiempo de Dios. Que ese esposo sumido, cautivo del alcohol, del cigarrillo, de la droga, de la mentira, de la mala administración, sea libre. Encontramos, mis amados hermanos, que por tanto el primer aspecto o primera verdad sobre ello, en la cual el Señor nos quiere hablar, es que en la primera verdad hay un tiempo de restauración. En Jeremías capítulo 25, versículo 11, y en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 41 o al 11 en este caso, nos habla de este acontecimiento histórico, en la cual, si bien está incrustado en los salmos, fue un acontecimiento cuando Judá se alejó de ese Dios vivo, prevaricó, pecó, adoraban de labios, pero su corazón alejados de él. Mucha iglesia en el mundo está así. Y nos dice que Dios le advirtió de que iban a ser disciplinados. 70 años iban a estar en cautiverio bajo el imperio babilónico, persa, medos, en fin. 70 años. Nuevamente volvemos al Kairos, al tiempo de Dios. Ese tiempo en el cual usted no puede ni quitarle ni ponerle, pero sí podemos suplicar, implorar que nos dé las fuerzas para que ese tiempo sea cumplido en nosotros y sea restaurado. 70 años, ahí usted lo puede leer fielmente, en la cual ese Dios de amor extiende su mano como alfarero, nos dice Jeremías 18, para moldear el corazón de aquellos el cual Él ha llamado para que le sirvan. Y no solamente para que le sirvan a la obra, sino al dueño de la obra. Y no solamente para que le sirvan hoy, sino con un compromiso a expensas de sus propias vidas. Pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Que debo dar mi vida? Sí, acuérdese que cuando usted hizo la oración de fe o cuando usted dijo, Señor, tu palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero entregarte mi corazón y entregar mi corazón es mi vida. Acuérdese, amado hermano, que cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de Cristo en usted, la vida de Cristo en nosotros. Es compromiso. Y dice la Escritura ahí, en Jeremías 25 de las 70 años. Y en el capítulo 29, 10 y 11 dice cómo se va a cumplir. Pero de igual manera en Daniel capítulo 9, del 1 al 9, encontramos a un Daniel que fue llevado cautivo. Usted puede leer el libro de Daniel capítulo 1, que fue llevado a una temprana edad. Un hombre como usted y como yo, temeroso de Dios. Un hombre como usted y como yo, que oraba y tenía esa intimidad con Dios. Pero Dios puso su mano sobre Judá, sobre el reino del norte. Y también fue llevado en el proceso de restauración.
Cuando Dios pone su mano en nosotros es para mostrarnos qué hay en nuestro corazón, qué hay en el corazón suyo y en el corazón mío. Y encontramos, mis amados hermanos, que ahí Daniel ya en la víspera, es decir, para cumplirse los 70 años, empieza ahí a orar, a clamar por su pueblo y decir: Señor, según lo que dijo Jeremías, 70 años y ya están para cumplirse. Y empieza a confesar los pecados de su nación. Y usted va a tener ese tiempo de hablar con Dios. Aquí Daniel no empezó: no, es que yo estoy bien con Dios. Allá mi papá que se hunda ahí, se ahoga en el alcohol. Es que ahí está él, o la vecina que se está destruyendo. Allá, no. Clamemos, oremos por nuestros familiares, por nuestra nación, por este mundo, por esta iglesia, la cual el Señor está formando, de la cual no somos estos cuantos que estamos acá. Amados hermanos, por eso esta primera verdad es importante, porque nos trae esperanza. Esperanza en la cual usted ve a ese esposo, esa esposa, este mundo, en estas circunstancias apremiantes, como oraba y clamaba el hermano Eleazar. Pero también hay un Dios que ha determinado una salvación, ha determinado una respuesta para la humanidad, en la cual usted y yo somos testigos y somos evidencia de que Dios cambia, Dios transforma, Dios hace cosas nuevas, nos hace nueva creación. La Biblia dice en segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Y eso es un proceso. Eso es un proceso. A algunos nos es difícil algunas áreas de nuestra vida y estamos luchando con ellas. Téngame paciencia, así como Dios le tiene paciencia a usted trabajando en esa área. No se ponga de juez señalando a su hermano, a su hermana. Deje que clame, ore por ese hermano, por esa hermana. No le diga a ese vecino o esa hermana: quita esos monachos, eso es mal. No. Usted testifíquele con su vida. Y Dios le mostrará que Él es el Dios vivo y no aquel que podemos representar con la creación, porque Él creó todo. Usted no cambia a nadie, ni usted mismo se puede cambiar. Aquel que lo diseñó y lo creó sabe en qué momento va a trabajar con usted y trabajar conmigo. Por eso, mis amados hermanos, estamos en el tiempo de Dios, en el hoy, en la cual debemos, Señor, sea hoy en la cual tú abras el corazón, ensanches el corazón para salvación de mi amigo, de mi vecino, y trabaja conmigo, Señor, en esta área. En esta área. Amados, encontramos también que el tiempo para usted es hoy. Y por tanto no podemos jugar con la gracia. No podemos jugar con la gracia. Jugar con la gracia quiere decir que si bien la Biblia nos dice vestíos como hijos de Dios, Efesios capítulo 5 nos dice imitad al Señor, el capítulo 4 de Efesios nos dice vestíos con la nueva vida. Por utilizar la figura de vestidura no quiere decir que usted utilice eso para hoy ser y mañana no ser. El hombre desde las filosofías dice ser o no ser, soy o no soy. Soy lo que soy cuando estoy o cuando nadie me ve. Pero también soy lo que soy por lo que aparento, por lo que parezco
o por lo que debo ser. Y juega con la mente para buscar maquillajes y fachadas. Pero la Escritura dice que Jehová escudriña mi corazón y el suyo. Escudriña, amado hermano. Él sabe en qué condición yo estoy aquí de pie en este atril, delante de ustedes y delante de los oidores. Amado hermano, iglesia, la Escritura nos muestra que no podemos jugar con la gracia porque la restauración es hoy. Y hoy quiere decir que usted no puede decir, Señor, más lueguito. ¿Se acuerdan que muchos de nosotros decíamos así? Yo algún día le busco, Señor. Todavía téngame agendado ahí. Si quieren, colóquenme en la agenda de último. Busco. No, a Dios no le podemos condicionar. No podemos jugar con la gracia. Encontramos también, mis amados hermanos, la segunda verdad. La humanidad, e igual que los judíos y por tanto también la iglesia, está dañada y golpeada por causa de la desobediencia. La humanidad, e igualmente que los judíos y la iglesia, está dañada y golpeada por causa de la desobediencia. Cuando Jesús, y en varias partes de la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. Y eso es un contrasentido. Es un contrasentido en la mente humana que no tiene una aclaración, no tiene una explicación aceptable. Porque si usted tiene oídos o tiene orejas, el sentido y le funciona bien, usted debería oír. Pero en el original hebreo y lo que Dios quiere enseñarnos, y en el griego, es el que tiene oído para oír, obedezca. Que va más allá de un simple oír, un simple poner atención. Es asumir lo que el Señor está diciendo a mi vida, en la cual yo voy a dar cuenta a Él y no cuenta a la humanidad, a Dios un día, y usted igual que yo vamos a dar cuenta. Este segundo, en la cual la humanidad y la iglesia está golpeada y dañada. Dañada, ¿qué quiere decir? Los que tienen vehículos o tenemos nuestros aparaticos, ¿no? Dañar no quiere decir que no se puede reparar o restaurar. Eso es lo que nos dice. Hay áreas de nuestra vida que han sido dañadas y día tras día podemos ser afectados. Llámese economía, llámese violencia que llegue a nuestras puertas y ese familiar fue asesinado, fue maltratado, hurtado, lo que sea. Y va a querer dañar o dañar tu fe. Y empiezan los por qué, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Señor, ¿por qué si mis hijos han conocido tu palabra y ahora llevan una vida peor que cualquiera que no ha escuchado la palabra? ¿Por qué? Estamos dañados. Y si usted y yo estamos dañados, así como ese vehículo no lo podemos llevar, si es un carro, no lo puedo llevar a un mecánico, en este caso de aviones. Puede saber de mecánica, pero tiene la especialización de motor de aviones. Jesús, el cual, siendo Dios, te conoce, porque no solamente te conoce como Dios, te conoce porque Él también se encarnó, estuvo en nuestra condición sin pecado, enfrentó la incredulidad de sus familiares, el rechazo, el oprobio de sus familiares y de sus coterráneos, la burla, el escarnio, el oprobio, en fin, todo por lo cual usted esté pasando. Él puede saber en qué área Él puede intervenir. Le permites reparar esa área de tu vida. Le entregas a ese esposo, a ese familiar, a esa persona que, como usted nos han enseñado, uy, no hay peor cuña que la del mismo ¿qué?
Palo. Y uno dice, ay, pero este niño. No, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante y con eso vamos avanzando más rápidamente. Cuando hablamos entonces de que estamos dañados y golpeados, es lo que nos dice la Escritura: desobediencia, pecado. Pecado. En Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 23 al 27 también nos encontramos que nos dice por qué Judá fue llevado a cautiverio. Ahí dice específicamente por qué fue llevado. Encontramos también, mis amados hermanos, que cuando ahí habla específicamente de Judá, habla a la humanidad y habla a la iglesia. Me habla a mí. ¿Y cuál es esa radiografía que Dios ha hecho de la condición humana, sea cristiano o no cristiano? En Génesis capítulo 6, versículo 5 al 6 dice que todo designio suyo y mío en desobediencia es continuo al mal. Es inclinado a alejarse de Dios. Eso ocurrió en la antigüedad. Pero ¿qué nos dice el Señor ahora? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, en la cual miren esta radiografía de los hombres y mujeres de estos tiempos, que es la misma, pero de manera diferente se expresa. Ahí permítanme leer para ustedes. 2 de Timoteo, capítulo 3, dice el carácter de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos. Y dice así la palabra de Dios. También debes ¿qué? Es algo que no es una información. Es algo que usted debe conocer si está en su vida y en mi vida. Y en la vida del otro, pero primeramente en nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero por qué tiempos peligrosos? La respuesta, versículo 2. Porque habrán personas, hombres amadores de sí mismos. ¿Encuentra usted en la iglesia hombres y mujeres así? Claro que sí. Claro que sí. No allá afuera solamente, en la iglesia. Y aquí Pablo le habla a Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Avaros, ¿encuentra usted personas así en la iglesia? Claro que sí. Vanagloriosos. ¿Va a encontrar ustedes pastores que apacientan las ovejas hacia ellos y no hacia el pastor de las ovejas, el cual es Cristo? ¿Conoce personas así? Yo conozco muchos. Vanagloriosos, soberbios. ¿Usted quién es para venirme a mí a exhortar? Es que usted no sabe cuánto tiempo yo llevo en el Evangelio. ¿Conoce que las pasas? Claro que sí. Que usted no sabe lo que yo he estudiado más que usted. Soberbios, blasfemos, desobedientes ¿a quiénes? A los padres, ingratos. Óigame, ingratos. Vamos a comer. Qué bueno, vamos a comer. Señor Dios, te doy gracias. Qué bueno. Pero también dele las gracias a su esposa, que fue la persona que Dios utilizó para preparar la comida. Dele gracias a su esposo que trabajó para llegar la comida también. Ingratos. Vamos rapidito. Ingratos, impíos. La palabra impío viene de dos vocablos que significa que no es santo. La palabra pío significa santo, que no lleva una vida apartada para Dios. Impío. Sin afecto natural. ¿Sí conoce personas en la iglesia y fuera de la iglesia que son así? Que no demuestran ese amor hacia sus hijos, hacia sus hijas, hacia su esposo, hacia su esposa. Pero sí decimos, esas mujeres miren en Estados Unidos que están ahí reclamando porque les quitaron esa enmienda de que está prohibido
está permitido abortar. Pero tal vez literalmente usted no está abortando, pero está abandonando y exponiendo su hijo, su hija, a lo que el mundo sin Cristo está hundiéndolos. Encontramos también rápidamente en la cual nos dice implacables. Es que a mí el que me la hace, la paga. Es que aquí se hace lo que yo hago. Calumniadores, intemperantes, y cada uno de esos crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hoy vemos eso, vivimos para el placer, el disfrute, hermanos. ¿Ah? ¿Usted cree que cuando el Señor nos pone, ay, Señor, levantarnos a orar, ay, Señor, a esta hora, y con este, uy, Señor, mejor el sueñito? Porque a veces pensamos que ahí el deleite solamente es la parte sexual o el trago, la bebida. No, es la pereza también que nos estamos ahí arrastrando. El Señor quiere una iglesia comprometida, que Andrés Iván de Arco Altamar sea más comprometido. Y dice ahí, amados hermanos, deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita. No dice que sea enemigo de ellos. Yo no tengo nada en contra del Papa, ni tampoco de esos hombres que le sirven a la obra de Dios, pero no a Dios. Pero la Biblia dice, evita. Usted me preguntará, pastor, ¿usted pertenece a una asociación de padres? Estuve en 3 y la que estuvimos acá me salí, porque eso era pura recreación pastoral. ¿Sí? Recreación pastoral. Y no es que los pastores no salimos a Piscilago, sí, pero caramba, ¿cuántos entonces se dedican para orar, para enseñar, para... ¿En qué momento? Y encontramos, mis amados, evita. Y sigue ahí diciendo. Entonces, mis amados hermanos, esa radiografía en la cual encontramos en la iglesia, encontramos afuera y en la iglesia. El Señor quiere restaurar. Yo quiero que el Señor me restaure. Yo no sé usted. Yo no sé si usted está conforme y usted dice, no, ya yo estoy perfecto. Déjeme decirle que si usted está así, le felicito. Pero aquí la Biblia me habla de que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta que Él venga. Si Él no te ha llamado, igual que usted, igual que yo, necesitamos ser trabajados, molidos, moldeados. Y la tercera, mi amado hermano, la tercera verdad es que la restauración es tan maravillosa que parece un sueño. Parece un sueño, pero es una realidad. Dice, volvamos al pasaje central, en la cual nos dice, seremos como los que sueñan, como los que tienen un sueño de esos maravillosos y se levantan con una sonrisa y diciendo, Y a razón de esta restauración maravillosa, dice el versículo 2 del capítulo 126. Entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. De risa. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, dirán no solamente sus vecinos, sus vecinas, sus parientes, las naciones. Grandes cosas ha hecho ¿quién? Jehová. Con esto. ¿Vamos a llorar? Claro. Usted no sabe cuándo fue la última vez que yo lloré. Tampoco yo sé cuándo fue la última que usted lloró, pero Dios sí sabe. Pero pese a esas lágrimas nos dice, bienaventurados los que lloran porque recibiremos consolación. Y también sabemos a quién acercarnos para que nos restaure. Señor, aquí estoy, te he fallado. Señor, necesito más de ti, menos de mí.
Señor, y podemos después cantar con gozo, con alegría a ese Dios que nos ve, que nos oye, que nos responde y está con usted y conmigo. Por eso hay un motivo de alabarle, de cantarle con sentido y con reverencia. Y a motivo de eso, la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con usted y conmigo. Pero de igual manera debemos, en el versículo 4 dice sobre esa tercera verdad de restauración, que usted y yo debemos clamar, suplicar por los que están alejados, por los que necesitan de la oración suya y de la oración mía. Yo necesito de la oración suya, mi amado hermano, yo necesito de su oración. Dice el versículo 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. No dice solamente a mí, sino a los demás también. Clamemos por esas personas que hoy nuevamente han vuelto a la enemistad. Y concluyo, mis amados hermanos y amigos, con la cuarta y última verdad. La pregunta es: ¿se cumplió o no se cumplió? Pastor, ¿qué se cumplió entonces? Se cumplió los 70 años. Se cumplió esa restauración en Israel. Se cumplió esa restauración en la vida suya y en la vida mía. Se ha de cumplir en ese esposo, en ese hijo, en ese cuñado. En fin, ¿qué nos dice la Escritura? En Esdras, capítulo 1, Esdras, ese escriba, Esdras dice lo siguiente sobre ello, Dios dando respuesta. Esdras capítulo 1. Capítulo 1, permítame leer para usted. Y la cuarta verdad es: sí se cumplió. Y de igual manera lo encuentra usted ahí mismo en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23. Pero vamos a leer Esdras, que fue aquel que Dios a través de Ciro envió para llevar nuevamente de la cautividad a los que estaban en el exilio a su tierra. Y dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de ¿quién? De Jeremías. Sobre los 70 años despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. ¿En dónde? En Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está ¿en dónde? En Jerusalén. Se cumplió, mis amados hermanos, y se ha de cumplir en la vida de los que vamos a estar orando y orando por nosotros también. Y por eso el Salmo 126 termina diciendo que esto sería cumplido como el cultivador, como el que cosecha. Dice en ese pasaje: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Ninguna lágrima que usted vierta por ese familiar va a llegar a la presencia de Dios. Toda ella va a llegar. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla representada en la palabra de Dios, en el propósito de Dios. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo el producto, el fruto, la respuesta. ¿Cuántos lo creen? Amén. De sus manos si usted lo cree, y como usted, Dios le lleve a orar, hágalo como usted sienta. Poderoso, maravilloso Dios, a ti rendimos nuestra vida. Señor, aquí estoy, aquí estamos, un grupo de tu iglesia que tú estás conformando, diciéndote, Señor, guárdame de los pecados, aún de los que me son ocultos, como decía el salmista, y de aquellos en los cuales todavía estoy menguando, estoy tropezando. Señor, tú no nos llamaste a llevar una vida inconstante, sino de morir al pecado y vivir para ti. Señor, renunciamos a todo aquello que en este momento todavía nos seduce, nos hace, Señor, no acercarnos libremente al trono de la gracia. Te imploramos a través de aquel que dijo, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, la humanidad y muchos luchan, Señor, con pecados. El pueblo de Judá cayó a causa del pecado a la cautividad de servidumbre, pero también el pecado nos lleva a una servidumbre. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del pecado de Satanás. Señor, imploramos por nosotros, suplicamos por esos familiares, suplicamos por esos vecinos, Señor. Sean libres del alcohol, sean libres de la mentira, sean libres, Señor, del tabaquismo, de la droga, del incesto, Señor, de las relaciones malsanas, Señor, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, cual sea, Padre Santo, tú conoces, Señor. De la soberbia, Señor, de la vanagloria, Padre bendito. Tu palabra dice que no debemos tener un más alto concepto que el que debemos tener, sino aquel en el cual somos hijos e hijas, amados por ti. Aquí estamos, Señor, no estoy, Señor. Hasta ahora, Señor, necesito crecer más, Padre. Ser más como tú, Jesús. Más como tú, seguir tus pisadas. Señor Dios, te lo imploramos, Señor, que tú quites toda palabra corrompida que haya salido de nuestra boca y no palabra de edificación. Te lo imploramos por este país que sigue bañándose en sangre, Señor. Muerte, Señor, muerte, en la cual clama desde la tierra a ti como la sangre de, oh Dios, de Abel, por justicia. Imploramos que perdones el pecado de esta nación, el pecado, Señor, de Fusagasugá, el pecado de nuestras familias, el pecado, cualquier alianza, cualquier pacto, cualquier ligamiento, Señor, que hayan hecho nuestros antepasados. Señor, para conseguir recursos, para tener bienestar de salud. Ahora, Padre Santo, profana, Padre, rompe en el nombre de Jesús. Queremos buscarte con un corazón limpio. Señor, el salmista David, al arrepentirse, al cometer y reconocer que había cometido adulterio,
Dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Señor, no nos quites de tu presencia, y vuélvenos el gozo de la salvación. Por Cristo te lo imploramos, Señor. Señor Dios, tú, Padre, no compartes la gloria. Y tú, Señor, igualmente no compartes el amor que debemos darte a ti primeramente. No podemos amar primeramente al hijo, a la hija, al esposo, al trabajo. No podemos amar más al ministerio. No podemos amar más a nada de lo que podamos conocer aquí en la tierra, primeramente a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Imploramos por esas iglesias, esas congregaciones en la cual esos hombres y mujeres que han servido a la obra de Dios, pero no al dueño de la obra, que esas iglesias se mantengan fuertes, mirándote a ti y no al hombre, mirándote a ti y a tu palabra, viviendo la palabra tuya y no a la palabra de mandamientos de hombres. Te lo imploramos, ayúdanos, Señor, guárdanos y líbranos en el poderoso, glorioso nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén.